Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Esta mañana tenemos con nosotros a Sergio Lloret, es el representante de AMF en el Cabildo Insular de Fuerteventura, expresidente del Cabildo Insular de Fuerteventura y ahora mismo en la oposición. Un representante que durante los últimos 2 años se ha mantenido en un perfil bajo, podríamos decir, o incluso de, dejar hacer, ¿no? Podríamos decir, para ver cómo se iban a materializar las políticas de este nuevo grupo de gobierno conformado por Coalición Canaria y Partido Socialista. Ha habido algo que ha hecho que Lloret y su equipo de AMF hayan querido volver a dar su punto de vista y ha sido el plan económico financiero. Hoy está con nosotros Sergio Lloret. Bienvenido. Buenos días, Nuria. Mucho tiempo, sin verle en esta casa. Hacía algún tiempo que no tenemos la oportunidad de charlar un ratillo. Bueno, ¿cómo están siendo estos 2 años para usted desde la oposición, después de una legislatura tan intensa, ¿no?, como la que se vivió durante los pasados años? Bueno, tú lo has dicho, intensa, sí, pero de trabajo, ¿no? Porque no faltó y no hubo descanso en ningún momento en la legislatura, pero sobre todo trabajando al margen de las diferencias y los cambios políticos que hubo, pero bueno, que vemos que afortunadamente en absoluto afectó al rendimiento y al funcionamiento de la institución insular, porque se afrontaron los problemas estructurales de Fuerteventura, el agua, las carreteras, los servicios esenciales que llevaban algunos más de 2 décadas estancados y sin abordarse. Siempre dije que no iba a ser fácil y la prueba de ello, de que con toda humildad, si me permiten decirlo, Nuria, creo que se hizo un intenso y buen trabajo, no solo a los que tuvimos la responsabilidad política y la institución, sino tengo que agradecer el esfuerzo de todos los servicios de la institución insular y consorcio, Consejo Insular de Agua, Parque Tecnológico, Patronato de Turismo, porque los resultados están que todavía el gobierno actual vive de las rentas que le dejamos en las actuaciones estratégicas para la isla, pero, y también lo decía antes tú, yo he querido mantener una actitud de oposición, porque yo creo que ni es justo ni se queda bien, cuando estás en el gobierno, dejas de estarlo, entra un nuevo gobierno, yo creo que se merecen el tiempo prudencial y necesario para afrontar los retos que aún le quedaban a Fuerteventura, materializar y culminar el Picabas, el plan, la renovación de todo el sistema de abastecimiento hidráulico de Fuerteventura, donde 60 millones no son un éxito, son 240 que estaban previstos invertir en esta legislatura y lamentablemente ya no se van a ejecutar ni la mitad de ese plan que tenía que haberse resuelto. No va a haber desaladora en esta legislatura, lamentablemente, en la comarca sur de Fuerteventura. Las carreteras todavía están viviendo no solo de la renta, de los proyectos que dejamos en contratación o ejecutándose, sino gracias a ese plan de conservación de carreteras, que ahora vemos el mantenimiento que se hace como debía ser, para que las carreteras no volvieran a llegar a la situación, por lo menos en las que yo me las encontré al inicio, todavía como consejero de la legislatura pasada, y la inversión que se está realizando es la que es inherente al propio plan, porque una parte, aproximadamente un 40% de los costes del plan no solo es conservación, sino es esos reasfaltados que se están ejecutando, para darle agilidad y no tener que estar con procedimientos administrativos, de aprobar un expediente, licitarlo, contratarlo, ejecutarlo, que vemos que está siendo especialmente útil. Bastante fueron las trabas y las dificultades que me puso Coalición Canaria para sacar ese expediente adelante, pero afortunadamente salió y yo creo que va a ser una verdadera transformación en ese sentido. Decía, vivir de las rentas, pero lamentablemente se ha caído en la tentación que yo siempre por lo menos desterré en lo que era mi responsabilidad como presidente de la institución insular, que era caer en la tentación del gasto fácil. Teníamos y tenemos la oportunidad de utilizar los remanentes, ese dinero que se fue acumulando en la cuenta, que empezamos la legislatura pasada
con 200 y pico millones de euros y terminado, pues no recuerdo si eran como 70, 80 millones en el banco, pero haciendo buen uso, no caer nunca en el despilfarro. Adquirimos patrimonio histórico de Fuerteventura como nunca. Hicimos todas esas actuaciones en materia hidráulica, en carreteras, en los servicios básicos y siempre tratando de dar respuesta a todas las peticiones que tenía que hacer la institución. Desde luego a mí nunca la intervención me hizo un informe donde me dice, oye, es que ustedes no están sino despilfarrando el dinero, como le ha hecho al gobierno insular de Coalición Canaria y Partido Socialista, lo que ha derivado en ese incumplimiento. También es verdad que no había reglas del gasto, Sergio. Sí, sí que las había. Sí, claro, sí. pero en esta ocasión, vamos a ver, para que todo el mundo entienda, ¿no? ¿Qué es un plan económico financiero del Cabildo? Para que se entienda, porque Nuria Cabrera lo explicaba la pasada semana y hablaba de que no se está despilfarrando dinero, sino que lo que se está haciendo es reajustando a un presupuesto con el que no se había contado inicialmente, poco más o menos. No, bueno, pues permíteme que discrepe, así se lo trasladé en el Pleno, pero bueno, ya casi sin querer entrar en polémica porque ya es irreversible, se ha incumplido y se está en un plan económico, no por el FEDECAN, como trata de tapar el gobierno, que es más que cuestionable esa excusa y que se atrevan a poner esa excusa. No, vamos a ver, las reglas del juego no han cambiado, Nuria. Desde 2012, desde aquella crisis que Europa llamó a la estabilidad y salieron las leyes de estabilidad presupuestaria, siguen siendo exactamente las mismas en cuanto a la estabilidad presupuestaria. Hay que cumplir. No te puedes gastar cada año más de los ingresos que tengas en ese año, que es la estabilidad presupuestaria. Eso lo entiende cualquier economía, incluso las domésticas, ¿no? Por supuesto también la institución insular, porque lo mandata y lo obliga la ley. Y después la regla del gasto es que tú no te puedes gastar más de un porcentaje del gasto que hayas tenido en el año anterior, no lo que quieras. Estás limitado. Son las dos cuestiones que ha incumplido el Cabildo de Fuerteventura. Sí es cierto que después de la pandemia se flexibilizaron los criterios con los que se podían utilizar y se amplió el abanico, vamos a decir, con los que se podían utilizar los remanentes o esos ahorros, vamos a llamarlos entre comillas, que estaban en el banco. Pero en la legislatura pasada y en esta las reglas del juego siguen siendo exactamente las mismas. Yo siempre tuve mucha precaución y cuidado con los responsables económicos de la institución insular de cumplir estos criterios, porque el Cabildo no ha entrado en un plan económico porque el gobierno no le haya ingresado el FEDECAN, que tampoco es excusa, por lo menos a mi modo de ver. Nosotros nos tocó y a mí me tocó pelear muchísimo para que nos volvieran a meter en el FEDECAN que nos habían dejado fuera. Y dejamos un FEDECAN aprobado a finales de la legislatura pasada para los próximos 5 años. Solo tenían que continuar ejecutando las inversiones previstas y, por supuesto, justificárselas al gobierno y que les pagara. Si efectivamente, y como así nos consta, el Cabildo ha continuado con esas actuaciones que venían de la legislatura pasada y se les ha justificado, que yo sepa, el presidente del gobierno de Canarias es de Coalición Canaria, no es un ente extraño. Si no te pagan, tienes que moverte con la antelación suficiente para exigir que te paguen, máxime cuando te puedes afectar al cumplimiento de algunos de los criterios de estabilidad presupuestaria. Pero no es cierto que haya sido el FEDECAN, que eran 19 millones, porque el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria es de unos 22 millones y pico, 23 millones. O sea, que incluso aunque hubiesen cobrado el FEDECAN, habrían incumplido ese criterio. Pero no es el único. El de la regla del gasto, que es que no te puedes gastar más de un 2,6% respecto al gasto de 2023, que es lo que tenían que haber hecho, ese lo han superado en 20 y pico millones de euros, y ahí no interviene el FEDECAN. Pero claro, ¿cuánto se gastó en 2023? Pues si no recuerdo mal, fueron unos 113 millones de euros aproximadamente. ¿Se gastaron porque no se pudieron ejecutar? No, ese fue el gasto con el que se liquidó el presupuesto de 2023. ¿Pero porque no se pudo gastar más? ¿Se podía haber gastado del 23 al 22? Es decir, si lo comparamos en 2023 con el 22, se cumplió y también se cumplió en 2022. En 2023 se cumplió. Se venía cumpliendo, por lo tanto. Bueno, que yo recuerde, solo cuando se aprobó esta ley en 2012, que era presidente Mario Cabrera, creo que se aprobó un plan económico, pero es verdad que pilló a contrapié, que fue justo en la primera vez que se aprobaba, y hubo que estar 2 años con restricciones económicas. Creo que no es el momento para Fuerteventura de meterse en un par económico por una irresponsable, pero esto no lo digo yo, lo dicen los informes de intervención. Es decir, es que se está haciendo hay una excesiva utilización de los remanentes que están en el banco, es decir, de los ahorros del banco, para el gasto corriente, para el gasto ordinario, para los gastos generales. Tienen que orientarse a otras cosas. En definitiva, yo creo que no se atreverán a escribirlo de esa forma, pero lo que viene a decir, oye, para el despilfarro tiene usted que hacer un gasto con responsabilidad. ¿En qué considera usted, Sergio, que se ha gastado el Cabildo ese exceso?
Bueno, ¿qué considero? Nuria, vamos No, a ¿en ver, qué se lo ha gastado? necesidades siempre hay. Yo lo que sé es que te guste o no te guste, tienes que hacer una ponderación de los gastos y hay cuestiones que a lo mejor, pues si no te puedes gastar, por decir algo, y mire, yo no estoy en contra de festivales ni mucho menos, que me tocó impulsarlo como alcalde, y en la Arena Negra, por ejemplo, lo hicimos con 400.000 euros. La misma gente que con casi 2 millones de euros. Pues esas son las cuestiones. Pues si no puedes gastarte 2 millones, te tendrás que gastar 1. Porque tienes que encajar el gasto que tienes previsto. Pero esa es la responsabilidad de una presidenta y una responsable de un área económica que tiene. Porque si no, las consecuencias ahora son catastróficas. Ahora ya no hay remedio. Y no es el FEDECAN. Es el FEDECAN. Se incumplió con el gasto fácil. Ese gasto que podía, no es que se suprimiera ningún tipo de actividad, ningún tipo de evento, ningún tipo de inyección, preservarla, por supuesto, las subvenciones en materia deportiva, becas, todo eso lo hicimos y se podía mantener una estructura de gasto muy similar a la de los años anteriores, que ha funcionado y no han sido malos eventos los que se han hecho. Ahora, si te pasas, después tiene estas consecuencias. Claro, y en los términos, que es lo que de verdad nos preocupa ahora, en los que se ha aprobado el plan económico-financiero del Cabildo para los próximos 2 años, que es impepinable, ha incumplido, esto no es como querían hacer en el Pleno, no, vamos ahora, si cumplimos este año, no salimos, ya no te sales unilateralmente, estás metido en un plan económico, estás sometido a la tutela financiera de la Consejería de Hacienda, que a su vez reportará los informes correspondientes al Estado, y no es que si cumplimos, es que sí o sí tienes que cumplir, porque como no cumplas, que se preparen. Durante 2 años. Por supuesto que tienes que cumplir estrictamente al céntimo con la regla del gasto y con la estabilidad presupuestaria, porque tienes una supervisión económica, porque para eso está la ley, y como te salgas en estos 2 años. Pero ¿qué ocurre? Que obviamente ahora entramos en unas restricciones que habrían sido innecesarias y se podría haber seguido haciendo buen uso de los remanentes que estaban en el banco, y ahora vamos a estar en restricciones que creo que además en los términos que se ha aprobado el plan económico, yo voté en contra, lo tuve muy claro, puse los motivos en el Pleno, ya era irremediable la situación a la que había llevado el gobierno insular al Cabildo, pero por lo menos hay que medir y sopesar determinadas cuestiones que son importantísimas para Fuerteventura, entre ellas ahora hay 2 años de restricciones donde el plan económico, lo que proponen desde los servicios económicos de la institución insular es, oye, ahora con el dinero que haya, con los remanentes, hay que atender los gastos comprometidos, es decir, las actuaciones donde ya el Cabildo se ha comprometido y no puede dar marcha atrás. Eso ¿Por me ejemplo? parece lógico, me parece, bueno, hay 1000 convenios de infraestructuras, de servicios básicos, A los en que fin. tiene que dar cumplimiento. Claro, porque son plurianuales y a eso que eso sea prioritario me parece lógico, o sea, el gasto que ya tienes comprometido. Pero dice, y de lo que quede, la utilización es exclusiva para el Cabildo, 0 para el patronato y 0 para el Consejo Insular de Agua, cuando el patronato no incumplió ninguno de los 2 criterios económicos, y el Consejo Insular de Agua es una minucia, pues de un presupuesto de 1 millón y algo, de 200.000 euros, donde había actuaciones importantes como la mejora del encauzamiento del Barranco del Ciervo, que necesitaban de remanentes. Yo creo que cuando menos que del dinero que quede disponible, que hay un plan de gasto y no se excluye a estos organismos que también tienen la promoción turística de Fuerteventura. Creo que incumple el Cabildo y pretende Cabildo de que... Fuerteventura, para que todo el mundo se aclare, tiene 171 millones, algo más, casi 172. El Patronato de Turismo de Fuerteventura, 3,6 millones, algo más, casi 3,7. El Consejo Insular de Aguas, 1,3 millones, el doble, el patronato, ¿no? Y el Parque Tecnológico de Fuerteventura, con el que se ha llegado a un compromiso con empresas externas que han apostado por la continuidad de los proyectos. Estuvimos allí para verlo, primer vuelo Stratopor, empresas además muy importantes, nacionales e internacionales, Leonardo, en fin, estamos hablando de empresas punteras, 4,3 millones de euros. Así es como se plantea el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura. Ahora, con el tijeretazo, podríamos llamar, lo que ocurriría sería que se mantiene el patronato. ¿Se mantiene? Vamos a ver. Se mantiene el Parque Tecnológico y se mantiene el Consejo Insular de Aguas. El presupuesto en no, esencia, el presupuesto esencial que tiene asignado en sí no tiene por qué cambiar, porque la estructura presupuestaria, salvo que se caigan los ingresos del Cabildo, que no es previsible, no tiene por qué cambiar. Pero con los remanentes, en los años anteriores, siempre se había complementado a otros organismos como el Patronato para la promoción turística de Fuerteventura, y claro, y contaría, supongo que la consejera contaría con iba a tener unos ingresos complementarios para esos fines. Al Consejo Insular
Insular de Agua para actuaciones en materia de saneamiento, depuración, actuaciones en cauces, porque con ese ridículo presupuesto de 1 millón de euros muy lejos no va. Siempre se complementaba con remanentes. Lo que digo es que no parece lógico, es decir, que el Cabildo es el que incumple la regla del gasto en 20 y pico millones de euros. El FEDECAN no es excusa porque no habría salvado de esta situación y las consecuencias que las paguen los otros organismos. Eso no parece serio. Cuando menos, que del dinero que quede, del que esté a libre disposición, vamos a decir, por lo menos que haya un reparto entre todos con los criterios que el gobierno decida, que yo ahí no me meto, después podré estar de acuerdo o no, pero excluirlos en el plan económico que dice, no, 0 para el patronato de turismo, donde está la promoción turística de Fuerteventura, y 0 para el Consejo Insular de Agua, y se lo reparte solo el Cabildo. Y lo que me parece es gravísimo y que puede tener unas consecuencias catastróficas para nuestra isla, después de lo que costó sacarlo adelante, es que dice que en estos 2 años el parque tecnológico no podrá utilizar no los remanentes, que los remanentes los tiene el Cabildo podrá decidir de lo que me quede disponible, yo no le inyecto más dinero al parque tecnológico. Bien, supongo que esa parte hasta podrá subsistir sin ella, pero le dice que no podrá utilizar el capital social, esos 40 millones de euros, casi 40, que ampliamos en 2001, haciendo buen uso de los remanentes, porque creíamos que esta era una actuación estratégica que la necesitaba Fuerteventura. Es la mayor inversión o la mayor iniciativa de innovación tecnológica de Canarias ahora mismo y de diversificación económica. Hicimos esa inyección porque teníamos el dinero en el banco, porque no queríamos despilfarrarlo y consideramos que el parque tecnológico era una buena opción para colocar esos casi 40 millones de euros. Pero no para que los gastaran gastos generales ni libremente, que no lo ha hecho, para los fines que ha venido desarrollando. Pero es que este plan económico le dice que en estos 2 años no puede tocar un solo euro del capital social y de sus reservas, que no es que el Cabildo no le tenga que inyectar más dinero, lo que ya inyectamos en 2021 se lo bloquea durante 2 años, y eso como supongo que estarán temblando en el parque tecnológico, porque como ya no lo nuevo, lo que tienes comprometido, la continuidad del proyecto, claro, ¿no? porque ahí la mayor parte de las iniciativas que se están desarrollando, casi todo el dinero afortunadamente viene de Europa, del Estado, de la comunidad autónoma, es muy poco lo que han tenido que tocar de esas reservas, pues igual el 10%, o sea que igual de los 100 millones que llegan, 10 pone el parque tecnológico y los 90 vienen de fuera, pero tienes que colocar esos 10, si te los bloquean, ¿cómo salvas los compromisos que ya tienes adquiridos? ¿Cómo continúas con las iniciativas que están aprobadas? ¿Qué credibilidad le das a las empresas que están apostando por Fuerteventura? Pero claro, que gastan su dinero en nuestra isla, en esta actuación de innovación tecnológica mundial, pero que también necesitan que las administraciones públicas y el parque tecnológico cumpla con su parte. Y tienen unos plazos para cumplirlos. Si les bloqueamos durante 2 años esta situación, pues bueno, aparte de las responsabilidades en las que se incurran, porque ya se han implantado, están haciendo gastos, han montado toda su maquinaria para instalarse en Fuerteventura. Creo que no se puede aprobar un plan económico con esta irresponsabilidad fue incumplir los criterios de estabilidad presupuestaria con las consecuencias que se sabía que podían tener, muchas mayores irresponsabilidades aprobar un plan económico al que estás obligado a aprobarlo en estas condiciones. Y además cuando es discutible que porque en los informes, yo no lo he visto por ningún lado, no lo justifica el informe y de lo que he podido preguntar, en ningún lado figura que legalmente se asimile el capital social de una entidad mercantil, que es una empresa, aunque esté participada al 100% por el Cabildo, a los remanentes líquidos de tesorería. Sinceramente creo que no hay ningún motivo para bloquear el capital social. Otra cosa es que no podamos inyectarle al parque tecnológico, que se lo merece con el buen trabajo que han hecho y lo que está suponiendo esas iniciativas para Fuerteventura, que no podamos inyectarle más dinero del Cabildo, pero el que ya tiene en su capital social, escriturado, desembolsado por parte de la institución insular y con las consecuencias que puede tener. Por eso hemos presentado, bueno, con toda la urgencia, una propuesta de modificación urgente de este plan económico. Bueno, ya es irreversible estar 2 años en un plan económico, es irreversible tener restricciones por la mala gestión económica del gobierno insular, pero hay que plantearlo en otras condiciones. Que haya digamos, pues apretarse el cinturón, todos proporcionalmente, sin excluir al patronato y al Consejo Insular de Agua, y que luego el capital social del parque tecnológico entendemos que puede seguir utilizándolo para materializar estas actuaciones importantísimas para Fuerteventura y para Canarias. Bueno,
Esta es la postura de AMF con respecto a ese plan económico. También me gustaría no dar un mensaje de alarma, quiero decir, los servicios básicos, los convenios, las ayudas a subvenciones, las subvenciones deportivas, las becas de los estudiantes, el agua, las subvenciones agrícolas y agrarias, todo eso se mantiene. O sea, que no es que vayamos de repente a decirle al vecino ahora mismo que bueno, pues que aquello con lo que cuenta para ejercer su actividad económica de repente se tambalea. Por esto también... Yo en ningún momento he venido a dar un mensaje alarmista. No digo usted, pero sí es verdad que sobre el plan, los planes económicos financieros estamos escuchando mucho a la oposición, pero luego también escuchamos al gobierno, ¿no? Y lo que nos viene a decir es que, al fin y al cabo, esto son cuestiones de forma en cuanto al presupuesto, pero me refiero que en cuanto a las ayudas del día a día de los vecinos, no van a tambalearse. Es decir, el vecino que está escuchando esto, Sergio, que tiene un hijo universitario, va a seguir adquiriendo una beca. Esto sí es cierto, ¿no? Vamos a ver, sí, es cierto. Vamos a ver, yo ya dije antes que el presupuesto del Cabildo no desaparece, el presupuesto del Cabildo, y además crecerá, porque bueno, la economía, afortunadamente, y si esperemos que no cambie, sigue creciendo, crecerá el presupuesto de la institución insular, y podrás incluso gastar más el año que viene que en ese porcentaje. Ahora, no lo que quieras y con alegría y sin tener en cuenta las consecuencias. Ahora, ¿en qué sí que se puede haber afectado? Que así como antes el gobierno tenía plena libertad para coger y utilizar los remanentes que tenía en el banco y casi a lo que quisiera, porque el abanico después de la pandemia es bastante amplio en cuanto a los criterios de utilización de esos ahorros que estaban en el banco desde hacía un montón de años. A lo que sí se puede ver afectado, porque en esos remanentes también ampliamos las subvenciones en la legislatura pasada deportiva, las becas, las ayudas agrarias, que metimos 11 millones de euros, si no recuerdo mal, en 2023. Claro, eso venían de los remanentes. Ahora ya no va a haber la misma libertad de uso de los remanentes. Los complementos que se incorporaban con los remanentes pueden verse afectados. No es que desaparezcan las becas, pero igual ya no se pueden complementar como se venía haciendo, porque lo dice el plan económico, ¿no? Hay que priorizar lo que ya está comprometido, las obligaciones que tiene el Cabildo, y de lo que quede, eso lo reparten. Pero claro, digo, en ese reparto, hombre, creo que está feo y no es justo que se deje fuera al patronato y al Consejo Insular de Agua, cuando también hay actuaciones que se pueden impulsar de ahí con el criterio que quiera hacer el Cabildo. Y lo que sí de verdad me parece un despropósito y que de unas consecuencias que yo creo que no se ha puesto el gobierno a analizarlas es lo que se ha escrito y que ya en la junta que tuvimos confirmó el parque que se les había notificado, es que durante este año y el próximo no pueden utilizar el capital social. Es que eso deja al parque tecnológico atado de pies y manos, sin posibilidad de acción ninguna, y compromete estas importantes actuaciones estratégicas que se están desarrollando. Bueno, dentro de la obligación de tener que hacer un plan económico por la mala gestión económica de la institución insular, que ha quedado manifiesto con la necesidad de aprobación de este plan, creo de verdad que se puede hacer de otra forma para que haya mayor libertad de acción entre todos los organismos y el propio Cabildo, y que haya, bueno, y en la propia moción ponemos, oye, que haya un plan de gasto para estos 2 años que sea público y transparente para el Cabildo, Patronato, Consejo Insular de Agua y Parque Tecnológico, donde se dé viabilidad a lo prioritario, y por supuesto ahí estarán las subvenciones al tercer sector, deportes, que eso no lo vamos a cuestionar ninguno. Bueno, quiero hablarle de otro asunto, Sergio, aprovechando su visita, puesto que, como recordarán aquellos que hayan seguido la trayectoria de Sergio Lloret salía o saltaba o se promocionaba públicamente como el ingeniero que lo que pedía era un equilibrio insular, un equilibrio sobre todo con el tema del muelle. ¿Recuerdan las elecciones del año 2015 probablemente, donde había posturas muy, muy enfrentadas con respecto al desarrollo del muelle de Puerto del Rosario? Una postura defendía que tenía que ser en la hondura, en una zona industrial, apartar todo ese tráfico, camiones, contenedores, esa imagen que afea el paisaje a la hondura. Para ello se hicieron mediciones, y otra apostaba por Puerto del Rosario. Había pros y contras en todas ellas. Lo que está claro es que hoy, en el año 2025, ese muelle da la sensación de que nos está asfixiando, ¿no? Y donde podríamos tener una estupenda avenida como Las Canteras, tenemos 4 estupendos carriles con vistas al mar. Bien, de nuevo este tema
vuelve a estar en titulares. El traslado de muelle comercial fuera de Puerto del Rosario vuelve a saltar de nuevo a la palestra a raíz de la solicitud del Ayuntamiento de Puerto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas del inicio de estudios previos de viabilidad en otras ubicaciones. De momento no se ha especificado en cuál de ellas. David de Vera ha apuntado a que la localización depende de Puertos del Estado. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Es un tema que conoce muy bien. Mira que ha pasado tiempo desde ha llovido entonces. ha llovido poco. Yo pensé que sí, efectivamente ha pasado tiempo, pero avanzar poquito, lamentablemente, para Fuerteventura. Bueno, así empezó, efectivamente. Bueno, casi mi aparición pública, que yo estaba en mi actividad profesional como ingeniero de camino. No fue por buscar ningún tipo de promoción, fue porque pensaba que se podía opinar libremente. Fue bastante complicado opinar libremente en esos momentos, y al final, bueno, esa andadura pues terminó en esta deriva política, donde, bueno, en ese momento, que fue allá por el año 2008, 2007, ¿sí? que estaba en debate precisamente la necesidad de sacar la actividad industrial, vamos a decir, la molesta, en definitiva, de la ciudad y trasladar a otras ubicaciones, se hizo un planteamiento, bueno, pero yo creo que, y sin entrar en detalles, porque, bueno, como bien ha dicho el alcalde de Puerto Rosario, efectivamente, las propuestas de localización tiene que hacer los puertos del Estado, que las hizo en su momento y proponía alguna en el sur, y después desde aquí se desterró cuando se planteaba. Yo creo que ya tenemos que tener la suficiente mayoría de edad para que las infraestructuras que son de carácter insular, pues el ámbito de estudio tiene que ser la isla, y decirlo abiertamente, y que el ente que tiene que impulsarlo sobre una necesidad que se barajaba entonces y que vemos que sigue siendo de actualidad, es decir, que Puerto Rosario sería mucho mejor capital sin esa parte molesta de la actividad portuaria metida en pleno casco urbano de la capital, y sin muchas alternativas posibles en cuanto a costes. Casi que sería más barato hacer un puerto nuevo que un soterramiento, por decir algo, de toda la avenida marítima, con los costes, con las molestias que genera el tráfico pesado y demás. Que sea Puertos del Estado, que planteen las iniciativas. Yo, desde luego, sí que estoy de acuerdo con lo que plantea el alcalde de Puerto Rosario. Desde el primer momento también lo defendí, que esa parte de la actividad portuaria es mejor que esté fuera de la ciudad. Todas las capitales grandes, pequeñas y medianas han ido en esa línea. Puerto Rosario yo creo que también tiene que unirse en esa línea argumental, sabiendo que va a ser largo en el tiempo. Y el dónde, pues bueno, también será largo en el tiempo, porque mira que ha llovido, que ha pasado tiempo desde entonces y estamos todavía en el mismo debate. ¿Cuál sería la ubicación y después, que usted con la necesidad de planificación, de tramitación, los preceptivos estudios ambientales de alternativas a localizar y demás, pues ahí se verán las mejores ubicaciones, eso sí, donde el ámbito de estudio tendrá que ser la isla en su conjunto. Insular, sí. ¿Por qué? Porque es una infraestructura insular, como cualquier otra infraestructura insular, no tiene que ceñirse a ningún municipio en concreto, que eso no quiere decir que tenga que salir de Puerto Rosario. Ya había alternativas que eran posibles y había otras también fuera que se plantearon y que siguen siendo también perfectamente válidas, y bueno, y de ahí saldrá un debate. Yo la verdad es que ya a mí las fuerzas se me han acabado, o sea, para empezar con polémicas de localizaciones, porque enseguida se politizan las cuestiones. Yo no pensé que esto fuera así, sino que iba a ser un uso más objetivo y racional de los argumentos a favor y en contra de las iniciativas que se quisiera para los puertos y para otras muchas cuestiones, y que iba a haber un debate abierto con la sociedad, con las instituciones, con las administraciones implicadas para buscar las mejores soluciones para la isla. Eso fue una de mis decepciones, vamos a decir, de la política en sus inicios, porque no fue así. Yo lo que espero que si efectivamente Puerto Rosario, que considero acertado, siga apostando porque esa parte de la actividad portuaria salga del casco urbano, pues se planteen las alternativas con todo el rigor. Cuando vengan las alternativas, por supuesto que haremos aportaciones en la responsabilidad que me toque. En su momento veremos cuánto es. El planteamiento de alternativas es preceptivo, con lo cual hay que hacerlo sí o sí, porque para la evaluación ambiental hay que hacer un estudio alternativo que es abierto al público, con lo cual Puerto del Estado igual no plantea algunas, pero las podrá plantear la ciudadanía. Y cuando estemos en ese momento, yo creo que será interesante entrar en debates más profundos, porque sinceramente creo que ahora estaríamos perdiendo el tiempo, porque eso decayó, se enterró, y
y ahora parece que se reaviva, pero veremos qué opina Puertos del Estado y si realmente se plantea alguna iniciativa. ¿Por qué cree usted que se trasladar. reaviva de nuevo este debate? Bueno, yo creo que por un interés político en una cuestión que socialmente tiene aceptación, pero sinceramente creo que se perdió una gran oportunidad cuando de verdad Puertos del Estado estaba, digamos, abierto a trasladar el puerto. No se plantearon buenas soluciones que convencieran a Puertos del Estado por distintas cuestiones técnicas, económicas, incluso ambientales, que yo creo que es mejor no entrar ahora en ese detalle, y esa oportunidad se perdió. Después el puerto de Puerto Rosario ya tiene una fase, bueno, que esperemos que se desarrolle pronto, de ampliación, y cada vez la inercia es mayor y no es fácil cambiar. Por eso yo creo que a los primeros que habría que escuchar es a Puertos del Estado, si van a asumir ese compromiso de traslado del puerto, si no quedará un mero mensaje político desde el alcalde de Puerto Rosario, que yo comparto, que yo creo que es acertado que esa actividad se saque del casco urbano, se traslade a otra ubicación donde no molesta a la gente y contribuya más eficientemente al progreso de Fuerteventura, pero ahora las dificultades son mayores que hace 15 o 20 años y sinceramente no creo, ojalá me equivoque mucho, ojalá me equivoque, pero no creo que vaya a tener mucho interés desde Puertos del Estado esa iniciativa por el compromiso de inversión que supone en una isla que no es Tenerife, no es Gran Canaria, que tiene muchas posibilidades, pero creo que ahí los majoreros con debates políticos interesados perdimos una gran oportunidad, bueno, y ojalá se ponga en escena, y digo esto abiertamente. 20 veces me preguntaron cuando estábamos con el plan hidráulico y yo puedo tener mi opinión y la técnica y como majorero y la tengo bien clara, pero cuando me preguntaban como presidente del Cabildo que dónde iba a ir la desaladora del sur, ¿sí? Digo, oye, mi compromiso es poner en marcha los estudios que ha parado el nuevo gobierno, por eso digo que no va a haber desaladora en el sur en esta legislatura, porque solo la declaración de impacto ambiental iban a ser más de 2 años, yo he firmado ahora mismo 2 años y ni siquiera tenemos un proyecto. En la comparecencia que solicité al consejero decía que iban a hacer un estudio de alternativa, es un brindis al sol, estudio de alternativas puedes hacer los que quieras, pero eso no es el expediente para que te autoricen a hacer una desaladora. Y 20 veces me preguntaron y yo siempre dije que mi compromiso era aprobar el Picabas, que lo aprobamos, 240 millones de euros que lamentablemente no se van a ejecutar en esta legislatura, y el Cabildo no tenía perras para hacerlo ni las tiene. Había que con ese plan tocar a otras puertas para recibir los fondos, que es una gestión que ya tenía que haber estado haciendo el gobierno actual, porque 240 millones no tiene el Cabildo para hacer en esta legislatura renovar todo el sistema de abastecimiento de agua potable. Y decía que mi obligación era poner en marcha esos proyectos, que terminamos la legislatura con esos proyectos en marcha. El gobierno actual decidió paralizarlo y no hay otro que lo sustituya. Si los quieren cambiar, bueno, eso yo ahí no me meto, ¿no? Cada gobierno está legitimado a tomar las iniciativas, pero han pasado 2 años. Y me preguntaban que dónde. Digo, oye, deja que adjudicamos los proyectos y los técnicos que hagan sus propuestas y se hará un debate abierto de cuáles son las mejores localizaciones con los factores técnicos, económicos, ambientales, sociales. Ha pasado lo mismo con la autovía y al final yo creo que la responsabilidad política no es decir esto va por aquí porque lo digo yo, que soy la presidenta o el presidente o el consejero de esto, el consejero de lo otro. Llevan una tramitación y lo importante es contar con estudios rigurosos, con planteamientos alternativos y que sean públicos y transparentes y que la sociedad opine, la sociedad, las instituciones, los colectivos, y a eso no hay que tener miedo. Que nosotros no estamos aquí para decir esto tiene que ir aquí porque yo soy el que manda. Poner aquí, estamos aquí hoy, esto es un problema, lo vamos a resolver, articulamos los mecanismos administrativos para contratar los servicios o las obras necesarias y resolver y buscar las perras. Y buscar el dinero, efectivamente. Bueno, todo esto es a raíz de una noticia en la que parece ser que David de Vera ha puesto otra vez sobre la mesa la posibilidad de trasladar el muelle comercial a otra zona y que sea en manos de Puertos del Estado. Vamos a ver cómo se desarrolla o si finalmente no deja de ser un titular. Todo el éxito. Sí, usted atravesó ese túnel negro, es decir, que no me extraña que diga que ahora mismo se quedó sin fuerzas porque fue una carrera, fue un auténtico triatlón. Bueno, quiero preguntarle sobre Tuineje, es su municipio, es su lugar de origen, es el lugar donde reside, ha sido alcalde, ha sido primer teniente alcalde. No, primer teniente alcalde no.
No ha sido primer teniente No, alcalde, ha sido alcalde. Cuarto o quinto teniente alcalde, ni me acuerdo ya. Hubo allí, efectivamente. Cuando estaba de concejal, bueno, yo recuerdo no a sé Salvador si era, Delgado y a bueno, usted, sí, ¿no? o tercero o cuarto, no, Bien, pero primer teniente terminó alcalde, siendo no. alcalde, en Sí, cualquier bueno, caso. circunstancias de la vida. Bien, ¿cómo está viendo usted el devenir de Tuineje? Bueno, yo Estos creo 2 que el años. devenir de Tuineje lo están padeciendo los vecinos. Vamos, es que mi propia participación en política, usted lo decía antes, del equilibrio insular, y tenía mucho que ver con la deriva de Tuineje, que había sido un municipio próspero hasta los años pues 50, 60, y se había ido quedando atrás respecto a otros. Y bueno, yo lo que sí que lo que defendía es que tenía que haber un modelo que propiciara igualdad de oportunidades para salir adelante. Eso lo viene padeciendo de Tuineje, no en esta legislatura, sino en muchas. A mí me tocó ser alcalde, no había esa utilización casi sin restricciones de los remanentes, y recuerdo las discusiones del grupo de gobierno, 10 concejales para repartirse 100.000 euros, que era 10.000 euros para cada uno, y ese es el margen de maniobra, porque todo lo demás estaba comprometido. Era repartirse 100.000 euros en un presupuesto. Claro, afortunadamente, con la utilización de los remanentes, pudo haber prosperidad, mayor flexibilidad económica que la que había no hace tanto, que eso fue hace 6 años, bueno, pero después de la pandemia tuvo sus cosas malas, pero en el aspecto de utilización de los remanentes vino bien. Tuineje es un municipio que evidentemente se ha quedado atrás del progreso insular, que tiene muchas necesidades. Es un municipio de dormitorio que en términos económicos, vamos, yo vivo en Gran Tarajal y el municipio en su conjunto tiene unas excepcionales condiciones para vivir en él, pero en términos económicos para un ayuntamiento es deficitario, porque tienes los gastos que te genera atender como se merecen a todos los vecinos de cualquier municipio, en este caso de Tuineje, pero como la economía se ha trasladado a otros municipios, no tienes los recursos para poderlo hacer. Claro, si a esta complicación de pocos recursos económicos la unes a un gobierno que solo yo creo que no está acertando en ocuparse de los problemas siempre tienen su complejidad resolverlos, pero hay que ocuparse de ellos. Y ahí, bueno, las carencias se están viendo y las están padeciendo los vecinos continuamente y diariamente. Y a mí también me tocó afrontar muchas y había momentos duros, depresión, aquello que pareció, bueno, incluso he escuchado alguna crítica que me hicieron, no, es que al contrato de basura le pusieron poco dinero, creo que le pusimos poco, pero es que en el presupuesto teníamos 300.000 euros, que teníamos 7 u 8 personas cuando lo gestionaba el ayuntamiento directamente, y pasamos a 1.300.000 porque era con aquellas reglas del juego económicas que nos costó un mundo sacar ese contrato adelante y pasar a casi 40 personas que estuvieran dedicadas a la limpieza del municipio. Está claro que Tuineje siempre ha sido Claro un que es municipio con mejorable. un presupuesto Si hubiésemos tenido 4 millones de euros disponibles, habría sido un mejor contrato de 4 que de 1 y algo, pero pasamos de 300.000 a 1.300.000, o sea que fue un salto abismal en ese momento y era una demanda que nos hacían los vecinos, y creo que de verdad que supuso una verdadera transformación en cuanto a esa necesidad básica, que es que aquello era inadmisible, y lo compartía yo mismo con los vecinos. Sigue siendo el primer municipio todavía que incorporó el 5º contenedor a la gestión del servicio de recogida de residuos urbanos. Todavía no está adaptado el complejo ambiental para gestionar ese 5º contenedor, pero tenemos el contenedor, pero no tenemos la transformación Es decir que recursos económicos no son ilimitados, son completamente limitados en Tuineje, pero ocupándose de los problemas y preocupándose por sacarlos adelante, desde luego que creo que se puede hacer una gestión bastante mejor que la que se está haciendo, sin soslayar que hay muchísimos problemas, poco personal en el ayuntamiento, pero bueno, esta es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso, aunque los vecinos, cuando se habla de actuaciones estratégicas para cambiar una isla o para cambiar un municipio, parece que eso no es lo que hay que afrontar, sino que hay que simplemente resolver los problemas del día a día, pero que hay que ocuparse en la gestión pública de los problemas del día a día, pero también de las actuaciones estratégicas, que son las que de verdad van a generar el modelo de desarrollo, claro, ¿no? Son las que te van a generar oportunidades para tener más holgura a las administraciones, para afrontar las demandas de los vecinos y también las oportunidades de empleo y de bienestar social de la población que quiera vivir en Fuerteventura.
Sergio Lloret, un placer tenerlo por aquí, como siempre, y bueno, pues es agradable volver a escuchar otra vez a Sergio Lloret. Veremos lo que pasa en los próximos 2 años de legislatura. Entiendo que aún no ha decidido si va a presentarse o no, no lo sé. Bueno, no lo sé. La única legislatura que, bueno, desde ya meses antes había dicho que sí, que estaba dispuesto, porque yo siempre he estado en mi etapa política compaginándola con mi actividad profesional, porque Sí. bueno, había compromisos que no podía eludir, salvo la pasada, que fue la única legislatura que estuve con dedicación exclusiva en el Cabildo de Fuerteventura, y bueno, esa fue la única, y bueno, ahora estamos pues nada, pues haciendo la parte de oposición que nos toca, en sentido constructivo, tratando de aportar y de hacer sugerencias, porque creo que nunca ha habido un mal tono o un mal planteamiento, por lo menos por mi parte, en ninguna propuesta, deseando que el gobierno insular continuara con ellas, porque verdad hemos visto que han prevalecido los criterios políticos y muchas, bueno, mociones, propuestas se han rechazado exclusivamente, bueno, para que no vengan de la oposición. Nosotros haremos otra cosa, veremos si la otra cosa existe, aparece, que ya preguntaremos por varias cuestiones, y si es mejor que la que se había propuesto, hasta yo mismo la apoyaré. Yo por eso no tengo ningún problema. Bueno, y veremos, y bueno, compaginando pues con la vida pues, laboral, profesional y familiar, claro que sí. Que algo más de tiempo se tiene ahora mismo, que fue una legislatura, la verdad es que bastante complicada y que exigió un gran sacrificio por los problemas que teníamos en la isla, la situación de la pandemia, pero bueno, que vemos que esos ejes estructurales o la hoja de ruta que se trazó desde que me tocó asumir la presidencia del Cabildo, la mantuve a rajatabla junto con el equipo de gobierno, con las diferencias que hubo, no cediendo, por ejemplo, en el plan de conservación de carreteras, que era una verdadera necesidad, a las exigencias de los socios, a tratar de involucrar, que al final lo hacen suyo y ahora hasta lo aplauden y lo celebran. Bueno, pues costó mucho sacarlo. Sergio Lloret, un placer, muchas gracias por estar Gracias con por la nosotros invitación, Nuria. de nuevo, y cuando quiera devolver, pues ya sabe dónde Muy bien. estamos. Gracias, A ustedes. Bueno, nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer, pero fuera de nuestros estudios. Lo haremos a través de un avión, Vinter, que nos lleva a Gastrocanarias. 10 ediciones continuadas de la feria gastronómica y de producto más importante de Canarias, una feria a la que este año Matías Peña, el consejero de sector primario, ha hecho grandes cambios, entre ellos medio centenar de empresas que acuden por primera vez, alrededor de 200 productos y las 2 asociaciones de gastronomía, tanto Fuerte Gourmet como Gastromajo, presentes con masterclass, con show cookings y con, bueno, pues con todas las exquisiteces de Fuerteventura. Además, como gran titular, las apañadas como homenaje a esa ganadería legendaria, originaria de la isla de Fuerteventura. Todo eso se lo contamos desde Tenerife en apenas unos minutos.